Situación que está pasando preocupante con el pueblo mapuche aquí en el territorio, en lo que sería Furilovche, ciudad de Bariloche y alrededores. Hace un ratito nada más conversábamos con Verónica Mellado, docente, sobre lo que tiene que ver la educación intercultural, en pos del respeto por las diversidades, la necesaria tarea que tienen que hacer los docentes en este sentido, pero consideramos también necesario poder hablar de los hechos específicos que están ocurriendo de vulneración de derechos de las mujeres y las infancias mapuche. En este sentido, recibimos a una nueva invitada, le agradecemos y le damos la bienvenida a Meli Cabrapam Duarte, que es antropóloga mapuche, integrante del Lofnewen Mapu. Mari Lamien Chumleimi. Mari Lamien, bueno, Cumelecán, digamos, se podría decir que estoy bien, pero es un decir, porque en estos días la verdad que, bueno, venimos sintiendo y nos viene doliendo el piuque, porque nos sentimos cercanas, ¿no? Aunque estemos ahora a 500 kilómetros del territorio afectado, oprimido, que continúan las violencias, bueno, somos parte del mismo territorio y somos Lamien, somos hermanas y hermanos y hermanes, así que, bueno, gracias por la invitación. Bien, gracias a vos por venir, por tomarte el tiempo, acercarte. Nos interesa principalmente visibilizar derechos a través de la radio pública y la televisión de Neuquén, acercarle a la sociedad información y un poco esto, ¿no? Un contexto en relación a lo que estamos viviendo como mujeres mapuches en el territorio. Vos venís trabajando muchísimo en los territorios en relación a la perspectiva de género, ¿no? ¿Qué podríamos hacer, qué análisis podríamos hacer sobre estas violencias que las mujeres están sufriendo en un territorio que buscan estas mujeres poder proyectarse dentro de la propia cosmovisión, dentro de lo que es el proyecto, el Cumefelén, el buen vivir? Sí, bueno, es inevitable ver esta tendencia, ¿no?, a la criminalización de mujeres en los últimos días, porque las detenidas hasta ahora, 7 mujeres, digamos, hay una cuestión ahí de género, que no quiere decir que los varones no estén, hoy en día están siendo aún no perseguidos dentro del territorio, siguen resguardando, siguen resistiendo, y cuando nos preguntamos o tratamos de hacer estos análisis mientras va sucediendo, decimos, bueno, qué violencias se van expresando y manifestando específicamente sobre los cuerpos de las mujeres, o qué mecanismos, ¿no? Y ahí los mecanismos tienen que ver entonces con ese orden de género, ¿no?, que distribuye los mecanismos, que distribuye estas maneras también de las fuerzas opresivas, ¿no?, del aparato policial, de todo este despliegue, ¿no?, del comando unificado, que es, bueno, al verlo, al escucharlo, al escuchar las experiencias de ese gran aparato, de esa gran imposición, también impacta, ¿no? Las mujeres sentadas con sus niños, maniatadas, digamos, y son imágenes además que el Huerquén del Parlamento, la coordinadora del Parlamento Mapuche, ayer en la conferencia decía, esas imágenes nos recuerdan, ¿no?, imágenes que están registradas por el ejército en la campaña militar, y que también son las mujeres sentadas con sus niños, rodeadas, ¿no?, de este aparato. Entonces es inevitable verlo. Pero también hay que decir, bueno, no es que detienen a las mujeres porque son más débiles, ¿no?, porque también siempre tendemos como a esos análisis, bueno, pero efectivamente, digamos, a la hora de correr, ¿no?, de correr con los niños, de correr mujeres embarazadas, también hay un sometimiento que es inevitable, y que también a veces a la hora, ¿no?, porque conocemos lo que son los procesos de desalojo, los procesos de represión, las mujeres al frente, ¿no?, de resistencias acá en las comunidades que es de Traunco, ¿no?, en la zona de la mal llamada Vaca Muerta, ¿no?, que pasó a renombrar los territorios así, sabemos lo que son las mujeres al frente, y esas presencias también son estratégicas, porque supuestamente se evita, y ellas saben, o por lo menos van a suponer, y suponemos que no va a haber tanto violentamiento contra nuestros cuerpos, pero estamos viendo que no es real, ¿no?, y que hay otras maneras sutiles también de ir perpetrando esas violencias, aunque venimos escuchando, ¿no? Ahora está resonando que la Lamien embarazada, que sigue en el hospital, que no está en el área de maternidad, como compartían hoy, lo cual es gravísimo. Las contracciones que presentó fue producto de los golpes,
no porque haya entrado aún en trabajo de parto, aunque está en el tiempo, digamos. Entonces, esas cuestiones, o el traslado de las Lamien, el traslado forzoso a Buenos Aires, aún al parecer no llegan al penal de Seiza, están en tribunales, están en alguna caída de tribunales. Perdón, ¿sin contacto con sus abogados o ya se pudieron contactar? No sabemos, esa información realmente está muy difícil acceder, ¿no? Pero... Sí, al parecer ya ha habido algún contacto con la defensa que bueno, presentaron un habeas corpus y demás, pero la realidad es que sigue, digamos, sigue el aislamiento, sigue la incomunicación, incluso con las Lamien que están en Furilovche, ¿no? Que son dos, además de la Lamien Romina Rosas, que está en el hospital. Entonces esos mecanismos de separarlas de sus hijos, de sus niñes, que están ahora en el centro Mapuche Bariloche, que se está dando un pedido de colecta, digamos, de alimentos, de ropa, de incluso, bueno, pañales, porque hay bebés. También, pero los niños están angustiados. Claro. Aparte de la metodología, digo, ¿por qué tan así, no? Llama mucho la atención. ¿Por qué se decide trasladarlas hasta allá? ¿Por qué se decide de esa manera incomunicarlas como si fueran terroristas? No sé. Sí, es totalmente, digamos, escandaloso. Y no solo como pueblo mapuche, como mujeres mapuche nos escandalizamos o deberíamos hacerlo, sino, bueno, distintos organismos y los pronunciamientos que se han dado desde ayer, que están empezando a aparecer, bueno, son sumamente necesarios para visibilizar esto. Esta cuestión como inquisitiva, ¿viste? Ni siquiera, digamos, ya se las desalojó de los territorios. Supuestamente esa era la búsqueda que tenían, Claro, ¿no? era la búsqueda, restituir la propiedad privada a estos empresarios, ¿no? A esta gente extranjera, con los proyectos extractivos múltiples en el territorio. Entonces, si ese punto ya se logró, ¿por qué sigue como esta cuestión tan violenta, ¿no? Y bueno, y tiene que ver entonces con estos mecanismos opresivos de un orden de género desigual que sigue, ¿no? Que sigue. Y supuestamente no hay violencia, ¿no? Porque también ese es el discurso de que este operativo, ¿no? Como si los hubiesen invitado trajo a salir, violencia, ¿no? Sí. Como si estos niños que estuvieron escondidos, esquivando balas, asustados, hubiesen sido tratados con respeto, ¿no? Es tan grave la situación que de hecho hoy ya se conoció firmemente la renuncia de la ministra de Género a nivel nacional, Elizabeth Gómez Alcorta, quien se pronunció en relación a la vulneración de derechos de estas mujeres y de estas infancias, ¿no? La gravedad es así, es para tomar conciencia como sociedad qué es lo que está pasando con el pueblo mapuche en particular, que esto lo venimos diciendo y lo repetimos hasta el cansancio como parte de esta necesaria información que necesitamos, ¿no? Aquí en este territorio hubo un genocidio y que la Constitución Nacional, luego de la lucha de nuestros antepasados, de nuestros mayores, haya logrado que la Constitución reconozca la preexistencia y estos derechos que nos asisten como pueblo, no es menor. Entonces, esto es necesario ponerlo sobre la mesa, dejar de repetir estos discursos de odio. Decimos que tanta responsabilidad nosotros tenemos como medio, por eso siempre agradecemos a Radio y Televisión del Neuquén por ser el medio público que necesariamente tiene que ser plural a la hora de mostrar diversidad cultural, justamente, ¿no? ¿Cómo se sigue? ¿Cómo seguimos? Sí. Como mujeres mapuche estamos preocupadas, pero ¿cómo se sigue después de esto? Bueno, ayer, por ejemplo, ante la renuncia, ¿no? El rumor primero y después que se concretó la renuncia de la ministra, leía un tuit de Pichetto, ¿no? Diciendo que, bueno, que si estas personas encubrían a los maputruchos, lo mejor que podían hacer era irse, ¿no? Algo así era. Entonces, esto vuelve a reactualizar incluso cada acción, cada decisión que se va tomando a nivel del gobierno, resuena, ¿no? Y sigue impactando en el sentido común. La sociedad está dividida, ¿no? Días anteriores al desalojo hubo una marcha de la derecha hacia el territorio de la Afgen-Uinculmapu, bueno, con Bullrich ahí presente. Que eso potencia también. Claro que sí, con carteles que decían, Roca, no terminaste tu trabajo, ¿no? Entonces,
es un sentido común que está, ¿no? Y el sentido común desde la perspectiva antropológica tiene una gran fuerza porque parece incuestionable, es como que eso es lo que es, aunque por suerte hay otros sentidos comunes, ¿no? Como los mapuches, como los que defienden, ¿no?, los derechos humanos, la justicia social, pero ese sentido común forma parte de esa sociedad barilochense, ¿no? Y yo, nacida y crecida en ese entorno, lo conozco muy bien, ¿no? Esa Suiza argentina que se construyó como Suiza argentina. Entonces, ¿qué lugar, digamos, va a dar? Y esa es la realidad hoy, el presente en Bariloche, en Furilovche, ¿no? Decimos. Entonces, creo que esto nos encuentra más, nos moviliza, nos altera desde todo lugar, ¿no? Para movilizarnos y para cuestionar que se está interrumpiendo esa vitalidad de los territorios y esa posibilidad también de retorno, de regreso, que es un derecho, que como decías, son derechos que han sido ganados, porque han sido, digamos, luchamos para eso. Quienes nos anteceden, los mayores, hace décadas que vienen luchando para eso. Entonces, volver al territorio es un derecho, recuperar la identidad es un derecho. Y todo esto se ve obstruido, ¿no? Y las mujeres, que son las que ocupan y ocupamos roles fundamentales para preservar la vida, para sostener la vida, ¿no? Para ese cuidado que se da, no solo por parir, ¿no? Porque los hombres también forman parte de esa reproducción y de esa vitalidad, pero sí en ese sostén, en ese cuidado, en esa vinculación con la tierra, en esa recuperación de la espiritualidad. ¿Cuántas autoridades somos, referentes tenemos en el pueblo mapuche? Entonces es como un avasallamiento de lo más profundo. Fereila, bien, lo más profundo. En este sentido haces hincapié en algo que no es menor y tiene que ver con la espiritualidad, el derecho a poder desarrollarnos dentro de nuestra propia cultura y espiritualidad. Ayer lo mencionaba también nuestra historiadora Estefanía Rivera Nahuelán. También se ha destruido en este ingreso al Lafken Winculmapu el Rehue, ¿no? El espacio de comunicación del pueblo mapuche donde se lleva adelante la propia espiritualidad. Y esto habla de que ni siquiera tenemos derecho a eso, ¿no? ¿Qué hubiese pasado? Y hacía ella esta comparación. Es como que alguien vaya y queme o destruya una iglesia, una mezquita. Ni siquiera a eso tenemos derecho, pareciera. Por eso es la profundidad de lo que venimos hablando, ¿no? Hasta ese punto. El idioma ya sabemos la dificultad que tiene, lo vemos en las escuelas, por ejemplo, lo vemos cuando no se llevan adelante estas políticas como lo que es la oficialización del mapuzungún. Recuperar el idioma es parte de recuperar el mapuche kimun, el conocimiento ancestral que justamente está en nuestro idioma. Feley, sí, ese es un tema, bueno, el mismo genocidio, ¿no? La categoría de genocidio que es incorporada legalmente, digamos, para la masacre, bueno, en Alemania, sobre todo, que después la incorporan, ¿no? Y hoy en el presente decimos, fue un genocidio. Tiene esta particularidad de no solo pretender este exterminio de la población indígena, sino también aplacar las creencias, aplacar las costumbres, producir este etnocidio, ¿no? Diríamos también. Entonces, es el punto, bueno, como más, que justamente te vincula con el territorio, que te vincula, ¿no?, con Pulamien, con hermanos, hermanas, que te vincula con todas esas vidas, porque un rehue significa eso, un rehue significa un espacio de comunicación con esas fuerzas que habitan el lugar, más allá de estos roles que también se levantan en el rehue, como el de la machi, ¿no? Y como la machi que también, que es Betiana Coluán, que se reivindica, digamos, la reivindican en el Lafken Winculmapu y en territorios después del Mapu también como machi. Entonces, en ese sentido es también, ¿no?, atacar esa vitalidad y también en esa misma relación de dominación donde solo vale una manera, ¿no?, una creencia, donde el catolicismo, el cristianismo es el que predomina y es el que está bien. Entonces, claro, si atacamos una iglesia, ¿no?, y las feministas lo sabemos bien, porque es en general una práctica que se hace desde ahí, desde esas luchas. Entonces, es
atacar, ¿no? Y es atacar ese lado que también es muy sensible y que, bueno, destruye ese sostén y esa espiritualidad que también estamos recuperando, ¿no? Porque en ese proceso de pérdida, en esos múltiples despojos, la espiritualidad también la recuperamos, la reconstruimos, la hacemos en el día a día, nos esforzamos para volver incluso a esa relación y a ese sentir, porque todo es posible también de recuperar. Entonces estas experiencias de las Quenhuinculmapu, que las tenemos muchas y muchos, de volver a decirnos mapuche, de volver a reconocernos, de reconocer en nuestras familias esa genealogía larga, ¿no? y profunda, también tiene esa parte de recuperar la espiritualidad. Y eso no quiere decir que seamos falsamente mapuche. Claro. ¿No? Autoproclamados, como se utiliza, ¿no? Totalmente. Ayer nos llegaba un mensaje también que decía, si están en territorio de parques nacionales. Uh-huh. Y justamente Parques Nacionales fue quien desalojó al pueblo mapuche en un montón de lugares de nuestra provincia también. Y justamente eso, es territorio de Parques Nacionales porque los desalojó, ¿no? Porque era de antes, claro. y ahora se metió el pueblo mapuche. Eso también lo tiene que entender la gente. Sí, efectivamente. ¿Cómo fue la historia también? Efectivamente, fue un aparato, digamos, represivo que incluso recibe las tierras de un científico, ¿no? De perito, de Francisco Moreno. Entonces, esa donación que hace, ¿no? Que se le entrega, ¿a quién le entrega esas? Por sus expediciones, ¿no? Por entender, ¿no? qué hacían los indios, dónde estaban, cuáles eran sus prácticas, para también facilitar ese proceso de colonización uh-huh. y de despojo. Entonces, a cambio de su trabajo, ¿no? y sabemos bien la historia de Perito Moreno, porque lideraba el Museo, ¿no? de Ciencias Naturales de La Plata, muchos mapuche y también también de otros pueblos originarios fueron llevados a este museo. Entonces, a la par, esa entrega se hace a parques nacionales y convierten los territorios libres mapuche en áreas de conservación, que hoy en día, lo vemos, se está disputando, el comanejo ha sido en muchos consejos zonales de la Confederación Mapuche de Neuquén una estrategia de decir, estamos acá y somos parte de las disputas y queremos, ¿no? tener capacidad de poder, de acción y de definición de todo lo que sucede en nuestros territorios, pero no es suficiente, porque no se está reconociendo aún esa plena gobernanza, esa plena autonomía, esa plena libre determinación, y de que no acaba incluso dentro de tu territorio que esté afectado. Si tengo al lado una contaminación, si al lado están explotando una cantera, una mina, petróleo, también me va a afectar en mis límites. Entonces ese es un tema realmente complejo y ahí el Estado sigue teniendo, el Estado y el gobierno de turno sigue teniendo responsabilidad, pero esas instituciones parece que trascienden también los gobiernos, porque siguen permaneciendo ahí. Exactamente, se comunica con nosotras nuevamente Alejandra de Aluminé para decirnos, no nos olvidemos que quien financió este genocidio de la conquista del desierto fue la sociedad rural argentina. También se comunican desde Piedra del Águila y nos dicen que nos está escuchando Romina junto a su abuela Juana, su tía Rosalía, que vino desde Naupahuén, desde Río Negro, y envían mucho Nehuen. La importancia de poder tratar estos temas con respeto, para ayudar también a entender, ¿no? una sociedad que, como decimos, viene dirigida por una educación homogeneizante, europea, europeizante, donde se ha negado nuestra existencia por tantos años, ¿no? Y que hasta el día de hoy, lamentablemente, vemos que se siguen repitiendo estos discursos de odio, estas negaciones, pero a la vez, frente a algo tan fuerte como lo ha sido la represión y esta vulneración de derechos que se está llevando adelante, estamos viendo en todo lo que es el Puelmapu, todo el territorio mapuche del este, cómo se están organizando Pumapuche, la gente, cómo está sacando fuerza justamente para hacer frente a todas estas violencias. Feleila Mien. Feleila Mien. Bueno, así es, estamos
parece que brota también Sí. la resistencia, ¿no? Estamos, pero en estos momentos de sufrimiento, ¿no? Por nuestros lamien, también sacamos esa fuerza y ese nehuen y decimos, estamos tristes, pero quienes están viviendo en cuerpo propio estos atropellos son las lamien, y entonces nosotras tenemos que estar fuertes, tenemos que estar acompañando, pero acompañando como parte, ¿no? Como parte Claro. del mismo pueblo, como parte de los mismos procesos. En las comunidades también resuena ese miedo, ¿no? Esa posibilidad de que si esto está ocurriendo acá, a unos kilómetros, ¿quién nos asegura que no puede ocurrir, ¿no? En los territorios propios, que digamos, todos los territorios comunitarios tienen esa posibilidad, digamos, de esa posibilidad, lamentablemente, de vulneración de sus derechos, hasta que no se aplique, ¿no? El relevamiento territorial finalmente, hasta que no se den una serie de garantías que están supuestamente, pero que no tienen efectiva aplicación. Entonces, bueno, desde ahí nosotras estamos al tanto, estamos sensibles, estamos también cuidadosas de las informaciones que se difunden. Ustedes seguramente Sí, también totalmente. les pasa, ¿no? De estar revisando. Entonces, en esa comunicación constante con Pulamien de allá de Furilovche, bueno, tratamos también de cuidar eso, ¿no? De cuidar y de sacar nuestra voz, que no significa hablar por, ¿no? Porque también a Claro veces que se dan sí. esas disputas, que es cierto que las que primero tienen que hablar son las lamien y las lamien cercanas y que están en territorio, pero también nos manifestamos desde nuestros lugares y acompañamos desde el lugar que podemos, ¿no? Haciendo resonar que esto es una injusticia y que ese genocidio se reactualiza, lamentablemente, pero resistimos porque estamos de pie. Feleilamien Petú Mongeleín. Te agradecemos, Meli Cabrapanduarte, antropóloga, parte del LOF Nehuen Mapu, ha estado también acompañándonos. Te agradecemos mucho la presencia y Nehuen Tuleaín. Mañu meyu, bueno, Pulamien, Feucayal. Peucayal.